Buenas tardes, mis hermanos. La palabra para este día domingo está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, y le doy lectura en el nombre de Jesús. Dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en nosotros, y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella, nos enseña que permanezcamos en el Señor. La verdad que esta es una palabra un poco profética, querido hermano. Estaba pensando además en los dones del Espíritu, que tienen que ver con todo lo que viene del Espíritu Santo. En sí la unción tiene que ver con un derramar aceite, un aceite que ha sido preparado sobre alguien que también ha sido preparado. Y este aceite es compuesto por elementos que han sido purificados, limpios, apartados, seleccionados. Porque no se ungía a un sacerdote o a un rey o a un profeta por ungir nomás, sino que era un rito preparado, absolutamente. Tanto el aceite de la unción como también al que iba a ser ungido. En este caso, profetas, reyes, sacerdotes. Y me llama mucho la atención que el Señor nos llama a nosotros reyes y sacerdotes, pueblo adquirido por Él. Y esta palabra tiene que ver con el anticristo. Por eso es tan importante, mis hermanos, saber con quiénes nos juntamos, con quiénes trabajamos, con quiénes nos relacionamos, de qué hablamos, a qué accedemos en la web, ¿cierto? Porque la palabra del Señor nos dice que la unción nos enseña que permanezcamos en el Señor. Esa es la tarea de la unción. No es gritar, no es hablar en lenguas, eh, no son las expresiones del Espíritu, que la mayoría son dones. La misma revelación no está escrita en ninguna de las partes, acá por lo menos, pero el Espíritu Santo revela a quien Él quiera revelar alguna verdad. O te hace profetizar o te hace hablar en lengua, y Pablo también dice, y ojalá puedan interpretar esas lenguas. ¿Por qué? Porque para edificar la iglesia, edificar al pueblo. Y hoy en día lo único, mis hermanos, por favor entendamos esto, lo único que nos mantiene en pie y al lado del Señor es la unción que ministra el Espíritu Santo, que ya ha sido derramada en nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, el Señor mismo por su Espíritu Santo, porque solo Él, y esto no lo debemos obviar, olvidar, omitir, solo el Espíritu Santo tiene el poder, la capacidad para ministrar unción sobre una persona. Cuando hay un llamado, cuando hay un llamamiento, cuando hay una selección, ¿cierto? Y el hermano más simple, uno mismo es súper simple. El Señor te usa en una oración, en una predicación, te usa para entregar una palabra, para lo que sea, tiene que venir del Señor. Es así de simple. Y eso nos demanda relacionarnos con el Espíritu Santo. ¿De dónde más vamos a sacar palabras? ¿De dónde vamos a sacar una revelación? ¿De dónde vamos a sacar una profecía? ¿De dónde, mis hermanos? Dígame usted, ¿de dónde yo saco algo? Si no es del Espíritu de Dios que mora en mí. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De que permanezca en nosotros la unción que recibimos ya cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor. He visto algunos programas en YouTube sobre iglesias que están ejerciendo algunos ritos y cosas que llaman la atención, mis hermanos, que son bastante, no sé qué término usar, pero la verdad que llaman harto la atención porque son extraños. Son extraños, son prácticas muy extrañas que están pasando en las iglesias o pasaron y hoy día se están mostrando mucho en YouTube. Hoy día hay mucho anticristo, todo lo que niega a Cristo,
todo lo que niega el Señor. Por eso es tan importante con quién nos juntamos, con quién conversamos, de qué conversamos. De pronto no nos damos cuenta y estamos conversando con un anticristo. No todos lo son, porque la palabra del Señor nos enseña en esta misma lectura de este primera de Juan, en este capítulo 2 y 3, nos enseña que, por ejemplo, el que practica el pecado es del diablo. El que no ama a su hermano no es de Dios. Pero claramente dice algo muy importante. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y después dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y yo me pregunto, con todos los que yo me junto y converso, ¿reconocerán a Jesucristo como su Señor? Y converso a veces tan fácilmente como que si fueran grandes personas, grandes amigos. Y a veces uno les confiesa cosas y conversa y logra tener un poco de amistad. No quiero decir con esto que seamos raros y nos encerremos y no conversemos con nadie, pero cuidado, mis hermanos, porque el espíritu del anticristo está sobre la tierra, está operando, por supuesto. ¿Y sabe de dónde salió? De nosotros. La palabra del Señor dice, comenzando en el versículo 18, el capítulo 2 de Primera de Juan, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esos que salieron y que hoy día no están, pueden ser usados por el enemigo como un anticristo contra tu vida, contra tu creencia, contra tu fidelidad al Señor. Por eso debemos tener mucho cuidado con quién nos relacionamos, de qué conversamos. La unción del Espíritu no es hablar en lengua. La unción del Espíritu Santo no tiene que ver con profetizar. Para eso está el Espíritu de profecía. La unción del Espíritu es derramar inteligencia sobre ti, es derramar sabiduría, es derramar lo que dice Isaías 11:1, el espíritu de temor, el espíritu de poder, de inteligencia, de sabiduría, de consejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más te relaciones tú, más me relacione yo con el Espíritu Santo, más unción tendremos. Por lo tanto, seremos más inteligentes, más sabios, conoceremos más, temeremos más al Señor, podremos dar buenos consejos, tendremos poder y autoridad. Y vamos a poder utilizar a nuestro favor, porque así ha sido establecido la palabra del Señor, por ejemplo, el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si no tenemos la revelación de cómo utilizar eso a nuestro favor, o la palabra del Señor a nuestro favor, o el nombre de Jesús a nuestro favor, o la sangre de Jesús a nuestro favor, ¿cómo cree usted que nos mantendremos y permaneceremos en el Señor en estos tiempos tan difíciles? Donde hoy día todos los movimientos que usted en el pasado conversábamos, que eran prácticamente tabúes, hoy día se conversan a la luz del día sin ningún tapujo. No nos admiremos si algún día quieran cerrar las iglesias, mis hermanos. Si algún día quieran ir en contra de la iglesia, está establecido. Podría ser, ¿por qué no? Si el tema no es ese. El tema es que nosotros somos la iglesia y a nosotros no nos van a cerrar el corazón porque en nuestro corazón está el Espíritu Santo. Tendrían que hablar con Él y para hablar con Él hay que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y tendrían que decirle, Señor, Espíritu Santo, usted podría salir para cerrarle el corazón al pastor, al hermano Carlos, al hermano Juan, al hermano Andrés, no sé. No se podía, ¿se fija? Porque depende de nosotros. ¿De qué depende? De nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Quieres tener más unción? ¿Quieres permanecer en el Señor? Relaciónate a diario con el Espíritu Santo. La palabra del Señor que nos entregó en la mañana nuestro pastor, muy interesante, muy profunda. Dios de pacto, Dios que cumple. Yo le decía a mi esposa, que hermosa palabra, porque
Si yo voy a hacer un pacto con el Señor, si yo lo voy a hacer, debo partir sabiendo que Él va a cumplir su parte. Por lo tanto, cuando hagamos un pacto del Señor, debemos saber que Él va a cumplir su parte. ¿Qué me queda a mí? Cumplir la mía. Si no, no hagamos ningún pacto si no lo vamos a cumplir, porque Él sí lo va a cumplir. Porque el Señor es justo. Y una de sus promesas fue esta, que la unción del Señor permanece en nosotros y nos enseña todas las cosas. Mira lo que dice aquí: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿A qué? A engañar a la iglesia, a la gente. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo probamos un espíritu para saber si es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo yo le puedo hablar a una persona y decirle, déjame hablarle a tu espíritu y preguntarle si es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿De dónde saco ese conocimiento, ese entendimiento, esa sabiduría, esa ciencia, esa revelación? ¿De dónde la saco para yo entender eso tan profundo, tan íntimo de alguien? Usted ve en la televisión lleno de brujos, conversando en programas, viendo el tarot y otras cosas, como que si fueran personas de bien. Y yo tengo compañeros que me hablan, no, el número 7, el número 4, el color rojo, esto, lo otro, no sé qué. Y lo escuchan y con fe, ponen toda su fe en eso. Anticristos, pues, mi hermano. Pero nosotros, ¿cómo podemos probar un espíritu? ¿Cómo podemos saber eso? Si no nos relacionamos con el Espíritu Santo, nunca los vamos a saber. Solo el Señor puede ministrar la unción. Solo el Señor tiene el poder para darnos ese poder a nosotros para poder entender a otros espíritus. Escucharlos, saberlos, mirarlos, captarlos en sus conversaciones, en sus reacciones, en sus acciones. Si no, muchos serán engañados, mis hermanos. Hoy día usted va a ver por YouTube iglesias que están absolutamente engañadas en prácticas que son diabólicas, absolutamente diabólicas. Yo nunca predico contra la iglesia y no lo voy a hacer hoy día, pero sí contra las prácticas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Y hay muchas, hay muchas. He escuchado a algunos decir, oh, allá está el Señor, allá está. He escuchado, hermano, hermanos míos, gente que conoce al Señor, oh, allá sí que está el Señor. Si el Señor no tiene que estar allá acá, tiene que estar en tu corazón, en mi corazón. Nosotros somos el templo, somos la iglesia. Y si cierran las iglesias, ¿cómo nos vamos a mantener y a permanecer en el Señor? ¿Cómo cree usted? Solo relacionándonos con el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor en Jeremías nos enseña una cosa muy profunda, muy importante. Que el Señor puso su palabra en nuestro corazón. Porque Él sabía que en los últimos tiempos la iglesia iba a ser perseguida. Los templos pueden ser cerrados. ¿Por qué no, mis hermanos? ¿Por qué yo les pregunto, por qué no? Si se han levantado los anticristos a diestra y a siniestra contra toda la iglesia. ¿O usted cree que vienen tiempos mejores? Por supuesto que no. Pero somos templo del Espíritu Santo. No te olvides de eso. Y busca al Señor cada día más. Llénate de su presencia en oración, en clamor, en ayuno, en pacto, como decía la palabra del Señor en la mañana. ¿Quieres entender más? Haz pacto con el Señor. Entrega tus diezmos, entrega tus ofrendas. Atrévete, hazlo, rompe con eso. Rompe con eso, mis hermanos, si son tiempos de hacer lo que el Señor quiere que hagamos, dar una milla más, no lo cotidiano, no lo de siempre, no lo que estamos acostumbrados a hacer y nada más. Debemos dar mucho más para tener esta revelación, esta unción, que solo el Espíritu Santo la ministra. Y desde ahí podremos recién ministrar a otros, bendecir a otros, con una palabra poderosa, una profecía liberadora. Una unción llena de fuego, de poder, de autoridad, que más allá de hablar en lengua o entregar una profecía, lleve consigo la verdad de la palabra del Señor, porque recordemos que la palabra del Señor
es la que rompe las cadenas, que el Espíritu Santo es el que hace libre a las personas. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ver libre a tus hijos? ¿Quieres ver libre a tu esposo, a tu casa, tu familia? Pues preséntales a Jesucristo. Diles que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y confiesa tú primero a Jesucristo como tu Señor. Reconoce que Jesús vino en carne y serás un Espíritu de Dios donde podrá ser depositada la gracia del Señor, la unción del Señor, del Santo de Israel. Y por esa unción tu espíritu tendrá una comunión con el Espíritu de Dios como nunca antes la tuvo. Y desde ahí nacerá un sol de justicia en tu vida diferente para que puedas entrar a una casa, una familia, una vida y poder cambiar absolutamente toda una realidad. El Señor te bendiga y te dé un precioso día. Y entiende una cosa, el Señor es un Dios real, es un Dios santo y necesita de ti y de mí nuestra vida para entregar esta unción poderosa que nos enseña todas las cosas, que nos dirige a la verdad, a la vida, a la esperanza, sobre todo al camino que Cristo trazó para ti, para mí y para todo el que crea en Él. Dios te bendiga, amén y amén.